Un simple gesto, abrir el grifo y ahí está, depurada, tratada y perfectamente apta para el consumo. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se gestiona el agua de una gran ciudad? ¿Dónde se almacena? ¿Cuántos litros se consumen? ¿Qué porcentaje se limpia y reutiliza? ¿Y cuánto empleo genera todo este proceso? Nosotros sí. Por eso nos hemos ido a Valencia a conocer de primera mano la empresa que se ocupa de gestionar las aguas. Allí trabajan 3.000 profesionales. Ya han visto en pantalla la red de tuberías. Tienen hasta un departamento para controlar la presencia del COVID y otros virus en la población. Hola José, muy buenas. Bienvenida, es el grupo Global Omnium. Sois los guardianes del agua. Somos los guardianes del agua, desde la captación hasta su depuración. Pues vamos a ver vuestros puestos de trabajo. El grupo actualmente tiene más de 3.000 personas y vamos desde el personal operario a personal administrativo y toda la gama que obliga, técnicos de grado medio, técnicos superiores, ingenieros, mucho personal operario. ¿Dónde estamos? Estamos en la sala de control del abastecimiento de Valencia. O sea, estos serían kilómetros de tuberías. Sí, nosotros en Valencia tenemos unos 1.300 kilómetros de tubería dentro de la ciudad, que es como ir de aquí a París. ¿Y aquí qué pueden controlar, Javier? Pues aquí controlan el tráfico del agua por la ciudad. La persona que mejor te puede explicar lo que se hace en la sala es Pilar. Estamos viendo lo que pasa en realidad, pero también tenemos una herramienta muy potente que es un gemelo digital. Entonces, ¿esto qué hace? Supongamos que ha habido aquí un problema. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, aquí podríamos buscar qué caminos podríamos emplear. Aquí la cerraría. Es poder, Pilar. No voy a dejar a nadie sin agua. Es muy importante detectar las averías rápidamente, pero también es muy importante actuar de forma ágil. Miguel, el corredor parece que marca por aquí. In situ, arreglando un escape de agua. Sí, ahora mismo lo que ha pasado es que ha roto la válvula, después de la válvula y van a cerrar para venir a reparar ya la siguiente brigada. Hay fugas que se ven como esta en este caso y hay otras veces que no llegamos a verla y tenemos que ir con los aparatos viéndola. Tenemos una incidencia, entonces baja la arqueta y revisamos el motor desde abajo. Pues ahora te hablo desde allá abajo. Hemos comprobado que tenemos una incidencia en una de las válvulas motorizadas que hay aquí y estamos intentando resolverla. Hay una persona que tiene que estar dentro de la arqueta revisando la instalación y otra persona aquí en el cuadro eléctrico donde comprobamos toda la parte de señalización. ¿Qué se estudia para terminar en tu puesto? Yo estudié una ingeniería de telecomunicaciones, terminé mi formación con un máster de electrónica. Pues es súper difícil explicarlo porque al final somos una mezcla de informáticos, eléctricos, electrónicos. ¿Estás sacando agua? Sí, tomando muestras para llevarla al laboratorio. ¿Y esto cada cuánto lo soléis hacer también a pie de calle? Todos los días. ¿En qué estás trabajando? Estamos analizando unas muestras de agua residual para determinar la presencia del coronavirus. No somos conscientes de todo lo que se puede encontrar en nuestro agua. El agua residual analizamos muchos más parámetros que pueden determinar la salud de una ciudad, pues como otros virus, la hepatitis, enterovirus o otros patógenos. También somos capaces de detectar la presencia de fármacos. ¿Cuántos sois en este departamento? Pues en el departamento de COVID somos 15 personas, pero en todo el laboratorio unas 80 personas. Puedes analizar una cantidad de parámetros muy amplia que te va indicando la salud que puede haber en una población. Tú eres la encargada del sector más novedoso. Este es el Departamento de Innovación. En GoHub tenemos un gran objetivo, que es impulsar la digitalización y el desarrollo de la industria de una manera sostenible. Aquí se investigan muchas soluciones que después podríamos ver en nuestro día a día. Productos, sus soluciones, que luego puedan aplicarse tanto al mundo del agua como a la industria 4.0. ¿Qué valores te está dando? Estoy midiendo la tensión de la tarjeta. Aquí en Linkener desarrollamos soluciones de eficiencia energética para empresas y para pymes, y esto en particular que está haciendo Jairo es el dispositivo que nos permite obtener los datos del contador eléctrico. O sea que esto nos va a decir cuánto gastamos, cómo podemos ahorrar. Todo el mundo ha escuchado lo que es el contador inteligente. Es un contador que envía la información a través del cable eléctrico, pero al final es lo único que te permite es que se usa para facturar de una forma remota. Nosotros vamos un paso más allá y usamos esa información para poder decir a los clientes cómo deben consumir, para poder optimizar sus costes y así poder ser un poquito más eficientes. ¿Qué media de edad hay en este departamento? Pues la edad está en torno a los 28 o 30 años.
muchísimas gracias por enseñarme todo el funcionamiento de vuestra empresa. Muchas gracias a vosotros. Adiós, adiós. Adiós. Bueno, una empresa jovencísima y con una gran responsabilidad. Ahora ya les pueden poner cara a las averías y a las incidencias. Ya los aciertos, que de eso nos olvidamos casi siempre. De lo que no nos olvidamos en Aquí hay trabajo es de los